Hola, ¿cómo están? Muy contentos de estar nuevamente con ustedes después de una pequeña pausa que hicimos, como en cada episodio, acompañado de mi amigo y colega, el doctor García Elizondo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Armando. Un gusto estar aquí con todos ustedes, generando nuevo contenido para ustedes, por lo cual habíamos pausado un ratito, pero siempre con el fin de actualizarnos y darles lo mejor a ustedes. Paramos unas 2 semanitas para hacer contenido nuevo y aquí estamos con todo el gusto y todas las ganas para que esto sea de gran ayuda para todos ustedes. Un gran placer estar aquí con todos ustedes. Qué gusto que estés aquí con nosotros, José Luis, como siempre. El día de hoy vamos a abordar un tema que genera muchas dudas en las mamás. Como siempre lo decimos, queremos generar contenido que les ayude a ustedes, que les sea más fácil la educación y la crianza de sus niños. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que todos tienen la razón al momento de recomendarnos, que todos nos dicen qué hacer, pero tenemos que basarnos en la ciencia, en lo que se ha estudiado para que le vaya mejor a nuestros niños. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de la alimentación complementaria y lo vamos a hacer basado en lo más actual, que son las recomendaciones que salieron en 2023 de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición. Lo vamos a hacer de una manera práctica para que a ustedes les sea más sencillo. Entonces, adentrándonos en este tema, primero que nada nos habla los nuevos criterios que en realidad la mayoría de las cosas se han usado por mucho tiempo, pero no lo reconfirma, es que la lactancia materna es lo más importante. Sí, bien importante lo que comentas de la sociedad latinoamericana, que nosotros como médicos normalmente nos basamos en instituciones o en guías para hacerlo todo desde el mayor punto de vista científico. La Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología es la sociedad que rige obviamente a los países latinoamericanos. Se incluye también en este estudio España y Portugal. Hay sociedades a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, pero algo bien importante en la alimentación complementaria es regionalizar y tomar en cuenta las necesidades y la genética de acuerdo a la región geográfica en donde nos ubiquemos. Por eso, como el doctor lo comenta, es importante desmenuzar este consenso, que finalmente se reunieron muchos grupos de expertos, se tomaron datos, que de hecho tomaron datos desde el año de 1990 hasta el 2019, y finalmente se hizo un consenso. Como bien lo comentas, hicieron una serie de acuerdos o declaraciones y el primer acuerdo es la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Lo dice la LASPAGA y lo dice la Organización Mundial de la Salud. A propósito de la semana de la lactancia materna, pues ellos a pesar de estar hablando de la alimentación complementaria, nos hace énfasis que el mejor alimento es la lactancia materna. De hecho, en el consenso definen a la alimentación complementaria como el alimento que va a venir a complementar la lactancia, ya sea de pecho o de fórmula. Sí, es correcto, como bien lo comentas, es bien importante para los papás saber ese punto y desmenuzar como tal el nombre, porque a veces te ha tocado muy seguramente que están muy angustiados porque la cantidad que comen sus bebés es muy poca, o porque inclusive de acuerdo a las necesidades de los niños, su desarrollo, aún no quieren aceptar como tal la comida, ya sea en papillas o en texturas, que hablaremos más adelante de eso. Pero siempre les comento, como el nombre lo dice, es una alimentación complementaria. Afortunadamente, la lactancia materna, y en dados casos que no se pueda establecer las fórmulas o sucedáneos, nos ayudan para tener una adecuada nutrición. Pero sí es importante saber que después de los 6 meses, que es la recomendación inicial que nos hacen los consensos para iniciar la alimentación, sí es bueno y es de vital importancia empezar a agregar alimentos. Pero tenemos que hacerlo con calma, basado en lo que nos diga nuestro pediatra o el experto en la alimentación,
sabiendo que la leche sigue siendo el pilar de su alimentación. Así es, y pasando al segundo acuerdo, no vamos a entrar de lleno al tema de lactancia, ese tema ya lo abordamos, pero sí es importante mencionarlo. El segundo punto que me gustaría tocar es que la alimentación complementaria tiene que ser desde el punto de vista perceptivo. ¿Perceptivo de quién? Pues del bebé y de los padres. Para términos prácticos, muchas veces les digo, hay que tener en cuenta nuestros instintos y nuestro sentido común. Tenemos un instinto de saciedad de millones de años de evolución que al menos en nuestro medio, en donde el bebé tenga acceso a alimento que sea generado por los padres, un bebé no se va a morir de hambre. Entonces, esa percepción la tenemos que tener en cuenta, y al momento de hacer la alimentación complementaria, tiene que ser una alimentación perceptiva, tomando en cuenta la saciedad de nuestro bebé. Sí, como dices, es de vital importancia ver las necesidades de nuestro bebé. No podemos basarnos en la alimentación que tuvimos incluso con nuestro bebé anterior o la alimentación que llevó una vecina. Cada bebé, cada individuo es diferente y eso es lo que hace complejo esto. Pero si escuchamos y vemos las señales que nos da nuestro bebé junto con las posibilidades y necesidades que tenemos nosotros, vamos a llevar la alimentación a un mejor cuerpo. Algo que genera también bastante duda es cuándo iniciar la alimentación, y la pregunta, ¿por qué iniciarla a los 6 meses? A los 6 meses ya las necesidades que tenemos de hierro y de algunas otras vitaminas no se pueden satisfacer solo con la lactancia materna. Entonces, por eso es bien importante empezar a introducir los alimentos. Los alimentos nos van a dar gran cantidad de vitaminas, y a lo mejor ustedes pensarán, ¿por qué no podemos a lo mejor atrasar un poco la alimentación y empezar a suplementar a los bebés o niños con vitaminas? Las vitaminas que se dan de manera exógena, o sea, tomadas en gomitas, etcétera, no se aprovechan más que menos del 5%. Entonces, prácticamente estamos tomando algo que no va a ser funcional. Entonces, por eso es bien importante empezar la alimentación a los 6 meses. La forma de empezar la alimentación ha ido cambiando. Ya no es como se llegó a usar hace muchos años, de que empezábamos fruta, 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 y hasta que nos cansáramos cambiábamos a otro grupo de alimentos. Justamente por eso, porque necesitamos las vitaminas que nos dan los 5 grupos de alimentos importantes. Ahora, ¿cómo es la recomendación, José Luis? Sí es cierto lo que comentas. De hecho, todavía es una práctica común en algunas guarderías y en algunas recomendaciones, a veces por algún personal de la salud. Lamentablemente, a veces se sigue recomendando ese esquema, en donde una semana se les da chayote, otra semana zanahoria, otra semana calabaza. Finalmente, si hacemos el cálculo, si le damos 4 alimentos, un alimento por semana o cada 4 días, al final del primer mes que iniciamos la alimentación complementaria, solamente vamos a tener introducido alrededor de 6 a 8 alimentos. Y como bien lo comentas, las pautas han cambiado, porque si hay que suplir esas necesidades, esa brecha que genera la lactancia, hay que cubrir las necesidades de, como bien lo comentas, de hierro, de zinc, de vitamina A, de folatos. Entonces sí es importante que se introduzca, para empezar luego de manera inmediata. De hecho, las guías nos dicen que dentro de las primeras 2 semanas de haber iniciado la alimentación complementaria, que se inicie con alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, cereales fortificados. Y la otra cuestión es introducir un alimento a la vez. Esto ya no es válido de que un alimento cada semana o cada tercer día. En realidad hay que introducir un alimento a la vez, y con ese esquema, al final del primer mes de terminar la alimentación complementaria, vamos a tener abarcado los 5 grupos de alimentos. No solamente, bueno, la LASPAGAN te menciona hasta 8, porque incluye ahí la lactancia materna y otros lácteos. Ajá. Y pero también es importante que el niño pruebe los 5 tipos de sabores. ¿Para qué?
dentro de las principales razones es para que no se genere una adversión hacia alimentos en etapas posteriores. Sí, eso que dices es bien relevante y eso sucedía mucho antes, porque empezaban con fruta, 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 estamos hablando de un lapso más o menos de hasta 15 días, un mes, que seguían ahí las variaciones de fruta. Y lo que sucedía es que ya llegaban las mamás con un sabor, pues a lo mejor menos agradable y era difícil introducirlo. Como dices, no nada más es dividir los grupos de alimentos, sino meter todos los sabores, dulce, amargo, umami, todos los sabores que existen para que sea más fácil para los bebés. Es bien importante basarnos en que nosotros vamos a enseñar a alimentar al bebé. Entonces, el lapso en el que un bebé va a aprender a comer, a que le gusten todos los sabores, va de los 6 meses a los 24 meses. Estamos hablando que si un niño no probó un alimento o no se le hizo costumbre comer la variedad de alimento de aquí de los 6 meses a los 2 años, es prácticamente imposible cambiar su forma de querer comer, su forma de pensar acerca de los alimentos. Entonces, hay que tomar esto de la alimentación complementaria con gran responsabilidad y saber que nuestro niño va a comer lo que nosotros le enseñemos que coma. No es justo o no me parece adecuado. Me ha tocado algunos casos que, por ejemplo, a la mamá no le gusta para nada el aguacate, no le gustan las lentejas. Entonces, por esa razón ya le suspenden, bueno, no se los suspenden, más bien nunca se los dan a probar. Como le dije la otra vez a una mamá, le dije, a ti no te gusta el aguacate, pero no significa que a tu bebé no le pueda o no le deba de gustar. Entonces, nuestra responsabilidad es ofrecerle de los 6 meses a los 24 meses prácticamente toda la variedad de alimentos para que ellos más grandes puedan hacer una mejor decisión de su forma de alimentarse. De hecho, ahorita que tocas este punto, la relación de la comida con el lactante se da desde que está inútero, a través placentario. Luego se sigue llevando a cabo esa relación con la lactancia materna, sobre todo si con la fórmula se interrumpe esa relación de la exposición a alimentos, pero con la lactancia, por eso es una de las causas por lo que también se recomienda la lactancia, porque sigue habiendo relación de la percepción de alimentos. Por eso es importante que si la paciente, la mamá sobre todo, pues lleve a cabo una alimentación balanceada y también tenga una exposición a la mayor parte del grupo de alimentos. Y sí, otro tema que ya tocaste, pero sí que genera mucha controversia es la edad. El único parámetro para tomar en cuenta cuando está madura la deglución, que es lo único que se toma en cuenta, es la edad. Y la edad es a los 6 meses. La Organización Mundial de la Salud recomienda, si el niño está con lactancia exclusiva, empezar a los 6 meses. Sí van a notar algunas recomendaciones o algunos pediatras donde puedan iniciarse antes, pero de manera práctica lo ideal es que sea a los 6 meses, sobre todo los niños de lactancia, por todos los beneficios de la leche los primeros 6 meses de vida, evitar la exposición temprana de alimentos que pudieran estar contaminados y generar algún tipo de infección. Entonces, pues de manera práctica creo que lo ideal, y aparte lo recomiendo, iniciar a los 6 meses. Pero sí hay cierta controversia en donde algunos pediatras inician a los 4 meses, que el niño de fórmula, si es alimentado de fórmula, pues sí puede iniciar desde antes, ¿verdad? Y otras cuestiones que también entran dentro de esto es que a veces hay que ver la situación neurológica, si la duda se puede sentar, pero en realidad como único parámetro la ventana de seguridad es entre los 4 y los 6 meses, que es cuando la deglución está madura. Si lo hacemos antes es riesgoso y si lo hacemos después también. Sí, también en cuanto a iniciar a los 6 meses también hay un chorro de dudas que realmente ya tiene mucho tiempo que está establecido. Las dudas incluso penosamente a veces las generamos como personal de salud y ya, pues, ¿qué podemos esperar? Si el propio personal de salud da mala información, pues que nos la dé alguien que no está entrenado en eso. Pero
les informan que alimentos que son verdaderamente o ciertamente con más riesgo de alergias o lo que llamamos alérgenos se dan después del año. Eso ya está totalmente obsoleto. Actualmente lo recomendado es empezar alimentos con más riesgo de alergias como el huevo, el maní, la nuez, de manera pronta, o sea, a los 6 meses lo vamos introduciendo. Y el huevo, algo que genera también mucha duda, se puede dar tanto yema como clara sin ningún problema. Es bien importante empezarlo de manera oportuna, así reduciremos un poco el riesgo de que sean alérgicos. Y en dado caso que vayan a ser alérgicos, iban a ser alérgicos a los 6 meses o hasta el año de edad. Entonces no hay motivo para aplazar su introducción. Sí, y además de ofrecerlo de manera oportuna, hay que ofrecerlo de manera frecuente. Recomienda la introducción de alimentos alergénicos hasta 2 veces por semana. Y si entre más temprano mejor. De hecho, sí hay estudios, todavía no hay una evidencia muy clara, pero sí hay pequeños estudios que nos dicen que entre más temprano sea la exposición, pues menos riesgo hay de que uno desarrolle una alergia alimentaria. Sí hay recomendación de cuando se va a iniciar un alimento alergénico, se introduzca por unos 2 o 3 días de manera seguida para observar algún tipo de reacción. Y también los últimos estudios han demostrado que la exposición, la reacción más bien, puede llevarse de manera inmediata. Estamos hablando de minutos entre las primeras 24 horas. Por eso hay algunos que incluso recomiendan que aunque sea alimento alergénico se dé una sola vez al día. Pero de manera segura creo que es un buen colchón entre 2 y 3 días los alimentos alergénicos. Los que no son alergénicos sí se tienen que introducir un alimento al día. Fíjate que algo también bien importante o que a veces sucede es, vamos a poner un ejemplo, le empiezas a introducir a tu niño calabaza y generalmente o en ocasiones puede pasar que la rechaza. Algo que también viene otra vez en este consenso es que los alimentos hay que ofrecerlo a veces hasta 10 o incluso 15 veces para que nuestro niño se familiarice con ese sabor, con ese color, con esa textura y lo quiera aceptar. Entonces, la conducta que tenemos que hacer como padres es, damos el alimento, lo ofrecemos, no lo quiere el bebé, no pasa nada, en otra ocasión lo vamos a ofrecer, no lo quiere, lo seguiremos ofreciendo entre 10 y 15 veces, no tiene que ser, si no lo quiso hoy, lo ofrecemos mañana, pero sí, a lo mejor cada tercer día y empezar a introducirlo. Esa es la forma correcta de enseñarlos a que prueben más sabores, que les guste más variedad de comida y ayudarlos a tener una mejor alimentación. Sí, porque sí es muy común en la práctica que llegue la mamá y que dice, no le gusta el brócoli, solo se le va a dar una vez. Con una vez que lo escupió, ya decimos que no le gusta. Entonces sí es bien claro el consenso donde nos dice, hay que hacer exposiciones repetidas de 10 a 15 veces. Ya si después de esas 15 veces vemos que no, pues ahora sí podemos hablar de que en realidad pues el niño no acepta el alimento, ¿verdad? Y ahorita, ya que tocaste este punto, es importante respetar a nuestro bebé, persuadirlo, premiarlo, castigarlo, no dejar que se levante hasta que se acabe el plato, jugarle al avioncito. Eso está desaconsejado. Recuerden que hay que seguir el instinto de saciedad y de hambre de nuestro bebé. Al menos en nuestro medio, digo, si estuviéramos en África, pues a lo mejor sería diferente, lamentablemente, donde no hay acceso y un gran índice de nutrición, pero al menos en nuestro medio, que los bebés tienen alcance los alimentos, no se van a morir de hambre. Entonces, y teniendo en cuenta que esto viene a complementar a la leche. Entonces no hay que, porque muchas veces decimos, es que no come bien, y le estamos ahí insistiendo. Hay que tomar en cuenta las señales de saciedad. Si el bebé, ya le dimos 3, 4 cucharadas, y el bebé cierra la boca y se voltea, y por nada del mundo vuelve a abrir la boca, ahí se acabó. Ahí acabamos todos felices y contentos, sin necesidad de estarle ahí retacando el alimento y querer que se acabe el plato. Muchas veces también nosotros como papás tenemos unas expectativas muy altas y a veces pensamos como adultos. Queremos que el niño se acabe el plato.
Y el niño que es buen comedor es aquel que deja el plato limpio. Y no es así. Aquí no importa que se acabe el plato. Aquí lo importante es que ustedes introduzcan variedad de alimentos y que sean alimentos sanos, obviamente. Justamente como dices, a veces les estresa mucho la cantidad que comen, incluso me preguntan cuánto es el gramaje que deben de comer en cada comida. Sí existen tablas e incluso se las hago llegar las tablas de cuánto deberían de comer, pero el primer consejo que les doy de eso es no se estresen por lo que coman, o sea, la cantidad es lo de menos en esta ocasión. Generalmente un niño de 6 a 8 meses una comida adecuada es que de 2 a 3, incluso de 2 a 4 cucharadas. Y nosotros vemos que comen eso y pensamos que no está aceptando la alimentación. No, eso es lo que necesita él. De 2 a 4 cucharadas en cada comida es bastante adecuado. Algo bien importante a tomar en cuenta es cómo voy a alimentar a mi bebé, porque es la pregunta que te hacen. Les genera mucho estrés los diferentes tipos de alimentación que hay. Siempre les digo, primero que nada, no hay varios tipos de alimentación, a lo mejor hay diferentes maneras de ofrecerlo. El método de papillas que toda la vida ha funcionado y que actualmente sigue funcionando, ese lo podemos seguir sin problema. Lo único que sí se recomienda es que un bebé ya llegando hasta antes de los 10 meses, sí empecemos a cambiar el método de papillas, o sea, no quitarlo, pero empezar a introducir texturas, porque eso es importante para ellos. Y ese es el famoso método de Baby Led Weaning, que en realidad el nombre no es muy relevante que lo tomen en cuenta o que se familiaricen con él, pero es un método en el cual empezamos a ofrecer los mismos grupos de alimentos que vamos a ofrecer, pero los ofrecemos en más texturizados, a lo mejor en rodajas, en bastones, en diferente manera de dárselos, pero no significa que un método sea mejor que otro, simplemente los dos se pueden complementar de manera perfecta. Sí, de hecho, pues somos mucho de modas, ¿no? Somos mucho de modas y en los últimos años ha tomado auge el Bliss o el Baby Led Weaning y las mamás hasta toman cursos y todo, pero la realidad, la cruda realidad es que no está demostrado que uno sea mejor que otro. De hecho, el consenso que les comentamos recomienda que se inicie con papillas y se haga una progresión. Es importante sí tener una progresión. Si le damos papillas de aquí hasta que tiene un año, pues eso no va a servir. Sí podemos empezar con papillas y luego hacer progresión de texturas, tipo finos, tipo gruesos, hacemos grumos enteros. Pero como bien lo comentas, podemos podemos combinarlo. Hay alimentos que se deshacen y no es necesario hacerlos papilla. Por ejemplo, hablo de la mayoría de las frutas, del brócoli, en donde la zanahoria cocida, donde a lo mejor si lo deshacemos con los dedos, el bebé lo va a deshacer con la boca. Entonces podemos a lo mejor hacer algo combinado, le damos papilla de carne y le dejamos un brócoli para que el niño empiece a tener texturas, hacemos texturas. Sí es importante que antes de los 10 meses se logre una progresión, porque si no se hace la progresión antes de los 10 meses, sí se van a tener problemas de grande con la aceptación de los alimentos. Sí, justamente no tenemos que encasillarnos en una manera de alimentar. Esto va desde los primeros puntos que tomamos, es una alimentación perceptiva, la que más se nos vaya acomodando, obviamente siguiendo las reglas básicas. Y una de las reglas que sí son importantes a seguir, más que la cantidad, es algunos alimentos que de plano sí no están recomendados, como lo son agregar azúcar antes de los 2 años, o sea, me refiero a azúcar añadida. La sal, ya después del año de edad la podemos ir racionalizando, se la podemos ir dando poco a poco. Pero también hay otros alimentos que de plano no debemos de dar, como la miel de abeja, que algún otro alimento Pues sí, me queda pendiente. Miel de abeja por riesgo de botulismo, que la recomendación es antes del año que no se dé, pero en realidad como es un azúcar libre, pues lo recomendado es antes de los 2 años. Alimentos como la leche de vaca, que no se ve antes del año de edad. Hay alimentos como las acelgas y espinacas, que si las damos en gran cantidad como platillo principal todos los días, sí hay riesgo de una enfermedad que se llama metamoglobinemia, pero también debe de evitarse en grandes cantidades.
y los frutos secos enteros. Los frutos secos más que por algún riesgo nutricional, sino por un riesgo de asfixia. Y ahorita ya que entré en el tema de la asfixia, que no lo hemos comentado, es natural que tu bebé se atragante, tenga atragantamiento o arcadas, como le llamamos, ¿sí? Es diferente a la asfixia, no hay que confundir esos términos. Dicen, es que el bebé cuando está comiendo hace arcadas y como que quiere vomitar, es normal y es natural. La diferencia es que si tú le quieres hacer papillas todo para que tu bebé no se atragante, no tenga arcadas, si lo haces hasta que el niño tenga 3 años, ya cuando le quieras ofrecer un alimento sólido a esa edad, el niño se va a asustar porque se va a atragantar, porque no aprendió a deglutir bien y va a dejar de comer. Sin embargo, si tú a tu bebé empiezas a introducirle un poquito de sólidos entre los 6 meses y los 12 meses, va a tener arcadas, es natural, va a tener episodios de atragantamiento, pero lo que va a pasar es que tu bebé va a seguir comiendo, no se va a asustar y va a seguir comiendo. Por eso sí es importante hacer esa progresión. Y puntualizando lo del que comentaste, sobre todo de los azúcares añadidos y la sal, que también a veces lo hacemos así como manda, nada de azúcar y nada de sal los primeros 2 años de vida, pero llegan los 2 años y el niño empieza a consumir los Yakult, los jugos, los danoninos. Entonces eso no sirve de nada. De nada sirve que tu bebé coma 2 años bien y 65 años más. El mensaje tal vez nosotros no lo hemos dado de la manera correcta. O sea, aquí el mensaje final no es que no coma nada de azúcar ni nada de sal. Finalmente tu niño va a estar expuesto. Pero el mensaje es, entre menos cantidad de sal consuma y de azúcares añadidos y de ultraprocesados a lo largo de toda su vida, mejor. El niño va a tener una piñata y le va a dar una banderilla, una gelatina, un jugo, mientras ese no sea su día a día, no pasa nada. Pero sí hay que entender bien el mensaje, porque luego nos casamos con que nada de azúcares añadidos, nada de sal, y llegan los 2 años y nos descomponemos totalmente. Sí, es correcto. A lo mejor, como bien dices, pensamos que logrando, por así decirlo, la meta de que en 2 años no coma nada de azúcar, ya de los 2 años en adelante es libre. Y justamente como lo mencionamos previamente, esto de alimentarlo variadamente y correctamente es para su educación posterior y evitemos enfermedades que realmente son las que más matan pues hablando de México, a los mexicanos y en todo el mundo. Para darle un cierre con broche de oro, nada más puntualizar que es importante introducir agua en los niños que se empieza a alimentar. Generalmente la cantidad aproximada es más o menos de 2 a 3 onzas cada vez que le vas a dar de comer, y esa cantidad de agua a lo mejor va a ser menos en los niños que continúan con lactancia materna y no hay que angustiarnos, pero sí es importante empezar a introducir agua. El agua la tenemos que introducir en vaso de boca ancha de primera opción, en segunda opción vaso con popote y ya de última un vaso entrenador, pero nunca en biberón. Y terminando con los mitos y sobre todo lo que tú llamaste modas, que es verdad, ¿qué nos puedes comentar de la alimentación que muchas mamás por consejo de alguien la quieren llevar con leche de almendra o quieren llevar a los bebés en este punto a un veganismo, a todo eso? El consenso latinoamericano es muy claro, no recomienda la alimentación plurivegana ni vegana, y menciona que si lo vas a hacer, debes hacerlo con un especialista en nutrición o en gastroenterología pediátrica, y siempre tiene que ser suplementado. A fuerza vas a tener, si ya decidiste, digo, no es recomendado, ya lo decidiste, hay que ir de la mano con un especialista y siempre tiene que ir suplementado, porque si no suplementas eso, vamos a tener una gran cantidad de problemas. Es correcto. Nos despedimos y les agradecemos por lo que han hecho con nuestra información, con nuestra página. Esperamos que sigan compartiendo y sobre todo que nos dejen todas sus dudas para poder ayudarlos y seguir creando contenido. Muchas gracias, Luis.
Es importante alimentación perceptiva, respetar la saciedad y el hambre de tu bebé y usar el sentido común. Sí nos sirve mucho que nos dejen sus dudas, sus preguntas para retroalimentar, y si quedó ahí algún tema que no se abordó o alguna duda, resolverla y estar en contacto y hacer esta comunidad más enriquecedora y que siga creciendo. Un placer estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.